Gracias y paz, amados hermanos y amigos. Les habla su hermano en Cristo, Ángel Colón, y su amigo. Y como siempre me acompaña la confitriona. Tenemos que hacer una introducción así como el ruido de los tambores, ¿verdad? Para comenzar. Oye, ya nos hacía falta estar aquí. Sí, de verdad que sí. Bienvenidos a otro episodio más de Radical Contra la Corriente. Y estamos nuevamente con ustedes. Ya, como dije, nos hacía falta estar con ustedes, nos hacía falta grabar contenido para que ustedes pudieran ver nuestras hermosas caras. No, son bromas. Nuestras caras no tienen nada que ver con esto. No. Y a los que nos escuchan también. Claro, los que nos escuchan a través de podcast. Se me olvidaba, porque no solo estamos en YouTube, en video, también estamos en todas las plataformas de podcast que usted utiliza para escuchar su podcast favorito. Entonces ahí puede encontrarnos en Apple Podcasts, en Amazon Music, en Spotify, Pandora, iHeartRadio. Bueno, usted busque su plataforma favorita de podcast y nos va a encontrar ahí. Estamos como el arroz blanco en todos lados. Como el arroz blanco en todos lados, como decimos en Puerto Rico. Sí. Es un placer estar con ustedes, es un placer, es un gozo poder estar con ustedes y llevarle contenido cristocéntrico, bíblico, a sus hogares, donde quiera que usted escuche o vea este video. Yo sé que estás bien gozoso, pero no te adelantes a lo que nos toca ver. ¿Verdad? Sí, estamos hablando del gozo. No me quiero gozar demasiado. Bueno, estamos hace una semana, casi 2 semanas que no subíamos contenido y aquí estamos nuevamente. Estamos en la segunda temporada de Radical Contra la Corriente. En esta segunda temporada estamos hablando sobre el tema principal: el verdadero gozo está en Cristo Jesús. Nuestro texto base se encuentra en Filipenses 4:4, donde el apóstol Pablo exhorta a que nos gocemos en el Señor y vuelve y lo reitera y dice: otra vez les digo, regocíjense en el Señor. Entonces, ese es el tema que estamos tratando, pero tratamos en la primera temporada, tenemos una primera temporada disponible. Sí, en la primera temporada estuvimos con los hábitos de nuestro Señor Jesús. Yep. Los cuales son de nuestra guía para nosotros poderla llevar diariamente y además conocer más íntimamente de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo aquí en la tierra. Sí, las cosas que él hacía comunes, como orar, aislarse para orar, confrontar, retar a las masas. Se sentó con pecadores, con los fariseos, ¿verdad? Los colectores de taxes. Sanó a los leprosos, los tocó cuando eso no era permitido. Entonces, en los hábitos de Jesús, en la primera temporada, la puede encontrar en YouTube y en todas las plataformas de podcast. Sí. Ahí usted va a ver qué son los hábitos de Jesús. Y al final de esa temporada, como ya estábamos cercanos a la Semana Mayor, estuvimos hablando sobre a qué vino nuestro Señor Jesucristo. Y con eso cerramos la primera temporada, y en esta segunda temporada ahora estamos hablando de ese gozo que se encuentra en el Señor Jesucristo. Sí, lo más importante, a modo de resumen. Sí, porque ya tenemos un capítulo que hicimos una introducción. Exacto. En el primer capítulo y el segundo, ya este sería el tercer episodio. En el primer y segundo episodios estuvimos hablando un poco sobre lo que es el gozo. Correcto. Vamos a darle como un resumen a la audiencia para que ellos puedan saber de qué estamos hablando. Sí, este resumen, ¿verdad? Lo que indica Ángel en el episodio anterior de Radical, discutimos el concepto del verdadero gozo, que solo está en Cristo Jesús, enfatizando las definiciones bíblicas y los usos de la palabra gozo tanto en el griego como en el hebreo. También, de manera simple, podríamos definir gozo como un verdadero deleite. Fíjate, para que la audiencia pueda entender, le vamos a dar una definición simple de lo que es el gozo del Señor. Y es deleitarse. Usted sabe cuando usted se disfruta ese helado bien fresco en esta calor que está pasando hoy día, ¿verdad? Y usted se disfruta ese helado fresco, frío, que como que le deleita. Usted se siente como que, qué rico. Como una satisfacción. Exacto. Pues la palabra gozo es exactamente eso mismo. Y es cuando usted puede sentarse a deleitarse en el Señor. Sí, lo que hizo nuestro Dios en la creación, que al séptimo día
él se deleitó, él descansó viendo todo lo que él había hecho. Exacto, entonces podríamos utilizar ese ejemplo de la creación para decir que en el séptimo día Dios detuvo, ¿verdad? Él vio que era bueno, él se detuvo de la obra que había hecho para descansar, pero no era un descanso como que, pues Dios se sienta en una silla y ya no hace absolutamente nada más porque ya terminó su obra. No, todo lo contrario. Dios lo que hizo en ese descanso fue que él se deleitó de su creación y dijo, vio Dios que era bueno en gran manera. Entonces, eso es gozo, eso es deleite. También estuvimos destacando en estos primeros 2 episodios la distinción entre gozo, alegría y placer. Hermano y amigo que me escucha, no se confunda. Gozo, alegría y placer no es lo mismo. Son 3 cosas diferentes. Lo ilustramos de la manera que el verdadero gozo proviene de una relación directa con Dios por los méritos de Cristo Jesús y no puede ser fabricada por el humano. Dijimos en los capítulos anteriores, los episodios anteriores, que usted puede tener $1,000,000. Oye, eso es mucho dinero, muchísimo. Yo nunca he visto más de un billete de 100. Y un billete de 100 ahora mismo me haría muy feliz. ¿Verdad que sí? Claro. Yo creo que usted también le haría muy feliz un billete de 100. No puede ser hipócrita y decirme, no, yo no lo quiero. Pues démelo a mí. Exacto. No hay problema, yo lo cojo. Yo tomo ese billete de 100 y lo hago mío y me haría muy feliz. Pero es una felicidad temporera. Pasajera, muy bien. Llena una satisfacción del momento. De un momento. Utilizamos el ejemplo de los celulares. Claro. Tecnología nueva cada año. Y usted compra ese nuevo teléfono Android o Apple y no lo quiere, le compra todo, le compra el cover, le compra el protector de pantalla, le compra los accesorios, pero eso dura unas semanitas nada más. Luego el teléfono después está puesto, se cae, ¡ay, se cayó! No importa, tiene garantía, yo lo cambio por otro. Exacto. Porque eso es un placer, una alegría momentánea. Entonces el gozo no depende de usted ni de las circunstancias. Tampoco. El gozo depende totalmente de su relación íntima con Dios. Como definición de gozo dijimos que el término gozo o regocijo tiene varias definiciones o significados de la forma en cómo se usa la palabra, pero simplemente significa lo mismo. Es ese deleite que usted tiene en una relación directa con Dios. En el contexto bíblico, el gozo es un tema importante en toda la Escritura. Exacto. Con ejemplos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento que indican el deseo de Dios de que su pueblo experimente el gozo de Él. Nuevamente, es el deseo de Dios de tener una relación íntima con usted para que usted pueda deleitarse o gozarse en Él. Ahora bien, el tema central de gozo se encuentra solo en Jesús. Pudimos ver que las enseñanzas de Jesús enfatizan que el verdadero gozo solo proviene de Él. Fíjese, su resurrección, que eso es lo más importante, muestra cómo aún ante la tristeza y el caos que sucedió en ese momento, su resurrección muestra para todos los creyentes y aún para el que no es creyente, que el gozo se encuentra solamente en Él. Come on, si Jesús venció la muerte y resucitó, o sea, Él venció lo peor. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Que nos moramos. Bueno, estamos hechos para eso, para nacer y para morir. Claro. Pero siempre tenemos ese temor a la muerte, pues porque en nuestra carne, en nuestra humanidad, mi familia, nuestros hijos, nuestros familiares que dependen de nosotros, porque hay familiares que dependen de nosotros, tenemos ese temor. Pero aún así, ese gozo que Dios da en medio de las tristezas es único, es de parte de Él. Por lo tanto, en ese momento de la resurrección, Él nos mostró, tengan confianza en mí, porque el gozo lo doy yo. Él venció la muerte. Claro. Los apóstoles se sorprendieron cuando lo vieron.
porque aún los que iban en el camino de Maús estaban discutiendo. ¿Viste lo que sucedió? Lo crucificaron, esto, aquello, lo otro. Pensaban que iba a quedarse ahí. Pero cuando resucita, Él trae con Él un verdadero gozo aún en medio de las tinieblas. Ese gozo en el Señor también es apreciado de manera comunitaria. Es decir, lo experimentamos cuando estamos con hermanos en Cristo, mostrando cómo la fe de cada uno de nosotros y el Espíritu Santo fomentan el gozo entre los creyentes. Hoy mismo tú estuviste en un desayuno de damas. Sí, en ese desayuno de damas de nuestra iglesia, donde nosotros nos congregamos, es un momento donde tú sacas aparte para, ¿verdad? Propósito siempre, ¿verdad? Tenemos un desayuno, hay comida y todo lo demás, pero lo más importante allí fue el poder leer la palabra del Señor y darnos apoyo entre hermanas, orar las unas por los otros, porque allí siempre va a haber necesidad. Donde quiera que estemos los hermanos de la fe, va a haber siempre una petición, una necesidad, y tenemos que orar los unos por los otros. Y fíjate que eso en comunidad les lleva a vivir el gozo del Señor. Sí, porque ahí entonces vemos que a veces, porque es natural, que veamos que nosotros tenemos nuestros problemas y pensamos que somos... nadie más los tiene. Nadie más los tiene. Y cuando tú te reúnes con tus hermanos de la fe y tú ves que uno dice, Dios mío, yo soy a veces tan malagradecido porque yo pienso que el mundo se me está acabando y hay otros hermanos y gente conocida que está peor que uno. Y fíjate que eso te demuestra, porque tú puedes ver a esa persona, ese hermano o ese amigo, usted lo puede ver y usted puede decir, wow. ¿Cómo lo hace? Yo pensé que yo estaba mal, pero él está peor que yo, ella está peor que yo y aún así sonríe. ¿Cómo lo hace? Y eso te anima a estar gozoso en el Señor. El ejemplo más claro de esto son los discípulos del mismo Señor Jesucristo, quienes ante toda adversidad y persecución nos pudieron animar a una vida en total gozo en Cristo Jesús. Fíjate, el apóstol Pablo estuvo, cuando este pasaje nuestro de Filipenses 4, de gozarse en el Señor, este pasaje el apóstol Pablo lo escribe en la cárcel. En la cárcel. En la cárcel con una sentencia que él no sabía qué era lo que iba a suceder. Exactamente. Y en medio de esa cárcel, él está diciendo, gózate en el Señor. Y te lo recalca, te lo repito. Otra vez te digo, regocíjate en el Señor. Esto lo podemos ver. Voy a dar 2 textos, pero esto lo podemos ver en toda la escritura desde el Génesis. Claro. Ya dijimos que Dios se gozó con su creación. Se deleitó en su creación. Le dijo a Adán y Eva que comieran, que se gozaran de su creación, que la sojuzgaran. Que tuvieran dominio sobre ella. O sea, Dios siempre ha sido un Dios que inicia y es el que nos guía a poder vivir una vida en Él. Fíjate lo que el libro histórico del Nuevo Testamento, que es los Hechos de los Apóstoles, que se debería llamar Hechos del Espíritu Santo, pero bueno, está bien, Hechos de los Apóstoles. Voy a dar 2 textos y usted podría buscar muchísimos más. Pero escuche lo que dice Hechos 8:39, perdón. Hechos 8:39 y leemos de la Nueva Biblia de las Américas, dice la palabra del Señor. Al salir ellos del agua, está hablando de Felipe y el eunuco, cuando Felipe el Espíritu lo lleva, a Felipe el diácono, el Espíritu lo lleva donde este eunuco que estaba leyendo el rollo pero no entendía lo que decía. El rollo de Isaías. De Isaías, y él no entendía lo que decía. No. Felipe llega allí, el Espíritu Santo lo lleva y Felipe le explica al eunuco. El eunuco cree en Cristo, en su corazón, y luego que cree, le dice, pero ahí hay agua que impide que me bautice. Entonces, en este relato en Hechos 8, luego que Felipe y el eunuco salen del agua,
el Espíritu Santo arrebató a Felipe nuevamente y no lo vio más el eunuco, o sea, no sabía dónde estaba Felipe, que continuó su camino gozoso. ¡Wow! O sea, él salió del agua de haber sido bautizado y Felipe se desaparece. Si hubiese sido yo hubiese estado temblando. Bien brutal. Pero obviamente ya el Espíritu Santo lo había sellado, ya estaba confortado por el Señor y se fue gozoso para su país. Y la historia dice que también en esa época hubo un avivamiento, un resurgimiento de lo que es la palabra de Dios. Exacto, en el área donde el eunuco vivía. Exacto, y deducimos que es por esa situación. Que claro, porque iba gozoso el camino. Pero léenos Hechos capítulo 13. Ya aquí la persecución está más fuerte. Sí, ya, aquí ya están más señalados. Están buscando a los apóstoles para matarlos. Sí. Bueno, a Esteban lo acababan de apedrear y lo habían dejado muerto. Esteban ve el cielo que se abre, ¿verdad? Y esa escena es increíble. Y si puedes leer, Esteban, lo que sucede en unos capítulos anteriores, en el capítulo 7 y hacia el 8, vas a ver que Esteban también estaba gozoso en medio de su muerte. Claro. ¿Ok? Entonces, pero en Hechos 13... ya el apóstol Pablo ha comenzado su ministerio encaminado por el Espíritu Santo y Hechos 13:52 nos dice lo siguiente. Y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. A veces leemos la Escritura y no nos damos cuenta de las palabras. Preste atención a la Escritura. Preste atención a las palabras porque están ahí por un propósito. Mire lo que dice. Y los discípulos estaban continuamente. Es una palabra bien grande. O sea, aquí no hay espacio para decir, pues un día sí, un día no. Continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Esa palabra continuamente es un acto de que es constante, como dijo Ángel, pero también es un acto de fe, confiando en el Señor, de que a pesar de todas las circunstancias, a pesar de la persecución, el Señor siempre estaba con ellos. Exactamente, ellos no dudaban, se gozaban aún en medio del martirio. Entonces es evidente que el impacto del pecado, por lo que podemos apreciar en los tiempos en que vivimos y lo que hemos leído en el relato bíblico, el impacto del pecado puede robarnos a los creyentes de ese gozo. Usted lo ha experimentado, yo también lo he experimentado. Sí. Nos puede alejar, ese pecado nos puede alejar de una intimidad plena con el Señor y hacer que el gozo casi desaparezca. Como dicen por ahí, que el gozo se nos vaya a los pies. Exacto, como el refrán, que el gozo no se te vaya a los pies, ¿verdad? Porque saben que, hermanos y amigos, el pecado eso es lo que hace. Sí. Es una mancha tan grande que aunque estamos seguros en Cristo, nos separa. No perdemos la salvación, pero ese pecado nos separa de una relación íntima con Dios, lo que hace que ese gozo se nos vaya a los pies. Y eso pasa con mucha frecuencia. Entonces, miren, esto solo destaca la importancia de mantener una relación correcta con Dios. ¿Qué pasa cuáles son las cosas, Sori, para que la audiencia entienda? ¿Cuáles son las cosas que hacen que ese pecado entre a nuestras vidas como creyentes? Que ese pecado entre a nuestras vidas, ya está en nosotros. Ahora lo que va es a nacer. La concupiscencia va a hacer que ese pecado nazca. Pero usted sabe por qué ese pecado nace. Porque hay unas características de todo creyente que olvidamos. Si cuando un creyente no ora. No lee la Biblia. No lee su Biblia. No la estudia. Muy bien, porque leer y estudiar son dos cosas diferentes. Y cuando lo más importante, cuando no hay coinonía entre hermanos, no hay unión entre hermanos, no solamente somos hermanos un domingo de servicio, tenemos que ser hermanos todo el tiempo. Exacto, porque ¿qué pasa? Cuando tú te alejas de la congregación, cuando tú te alejas de ese grupo de fe, imagina que mi esposa hoy no hubiese ido a ese desayuno de damas. Usted sabe la bendición tan grande que se hubiese perdido. Hubiesen llegado miles de retos en el hogar, que se le hubiese hecho difícil ella estar en el gozo del Señor.
pero como se fue a recargar baterías, como decimos, ¿verdad? Entre comillas, con las hermanas en la fe, a tener coinonías con ellas, oraron, leyeron la palabra, estudiaron la palabra, hasta un libro le regalaron, un libro bíblico sano, de sana doctrina y enseñanza. Eso la ayuda a ella a estar fuerte en el Señor y poder gozarse ante las tribulaciones. Y mantener esa relación íntima que debemos fortalecer, y es como una planta. Yo lo veo de esa forma. Sí, definitivo. Tú tienes que echarle a la planta abono para que coja su color, no se marchite. Tienes que echarle agua, pero es agua ni de menos ni de más. Exacto. Por lo tanto, el estar en ese círculo de la oración, el estudio profundo, no leer, estudio profundo, tener coinonía con nuestros hermanos de la fe es lo necesario para que esa relación, por culpa de todas las cosas que suceden, porque eso es normal, eso es nuestro diario muy normal, vivir, sí. que sigamos en esa relación íntima y de gozo con el Señor. Definitivamente, tienes toda la razón, porque los ingredientes esenciales, como bien lo dijiste con el ejemplo de la planta, los ingredientes esenciales van a hacer que el gozo en el Señor se vea externamente y no solamente lo sientas internamente. Se ve, ¿ok? Que se note que tú eres cristiano. Ok, van a venir problemas, por supuesto, todos los días los tenemos. Eso no implica que tú no vas a estar en el gozo del Señor, porque ante la adversidad, ¿sabes lo que vas a hacer? Vas a orar. Ante la adversidad, ¿sabes lo que vas a hacer? Va a venir un pasaje bíblico a tu mente de lo que has estudiado anteriormente. Por eso hay gente que me pregunta, pero Ángel, ¿por qué es importante saberte los libros de la Biblia? Es importante que tú conozcas los libros, el orden y quién los escribió. ¿Sabes por qué? Porque eso te va a dar aliento a ti en momentos de necesidad y vas a poder reavivar el gozo del Señor. Fíjense, hermano, cabe recordar que no solo el pecado nos aleja del verdadero gozo, sino que también tendremos pruebas y seremos probados. No se acaban después que vienes a Cristo. Al contrario. Se multiplican. Porque la fe tiene que ser probada. El apóstol Pedro nos escribe esto de manera perfecta. Sí, ¿qué dice el Señor a través del apóstol Pedro? Dice, en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 7, dice, mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan. Ahí está la palabra. Grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Hay muchos elementos en este texto. Sí. Pero si lo resumimos, como dice nuestro pastor, ¿cuál es la idea central? Como dice Pastor Cristian, sí. De la iglesia Castillo Fuerte, donde nos congregamos, acá en Gurabo. Si usted lee el texto, usted tiene que inmediatamente buscar cuál es la idea central de ese texto. Y el apóstol Pedro está diciendo, en medio de las pruebas, por fe, usted va a perseverar en el gozo del Señor. Exacto. O sea, en medio de las pruebas, claro, vas a ser probado, como se prueba el oro, que se le pone fuego sobre 1000 grados de temperatura para probar ese oro si es bueno o no. Y sacar el sucio. Y para limpiarlo. Sacar el sucio. Pues en medio de la prueba, por la fe que es en Cristo Jesús, usted va a estar gozoso para salir victorioso en el día postrero. Así mismo. Entonces, el gozo en medio de las pruebas es distintivo en la vida de un creyente. Mire, déjeme decirle esto y se lo voy a decir de manera clara, tan feo como tan franco. Si usted está muy cómodo en el asiento de su casa o donde quiera que usted se encuentre, en el trabajo, en el servicarro, donde usted se encuentre. Si usted se siente muy cómodo, preocúpese. Porque eso quiere decir que Satanás o lo que le rodea, el ambiente o su pecado,
no le perturba. No, y que tienes esa tela al frente, tienes como una malla que está evitando de que tú te sientas, ¿verdad? Que en tu entorno tú sientas, ay, yo estoy bien con el Señor. Exactamente. Yo no he hecho nada malo, yo estoy haciendo lo correcto, cumplo con Dios. No. Tenemos que entender que vamos a ser probados y que a través de esa prueba es que se prueba nuestra fe. Por eso es que usted tiene que estar constantemente apercibido de lo que les rodea, porque van a llegar pruebas a su vida. Y eso es una de las formas de nuestro crecimiento espiritual. Y la misma, Sori y audiencia, nos va a llevar a estar gozosos en el Señor. Porque cuando superemos esa prueba en Cristo Jesús, nosotros vamos a poder decir, somos victoriosos en aquel que nos salvó y me glorío en Jesucristo, como dice el cántico. Y recuerden, no es que hay una sanación como mucha gente pide. Sí. Y no me malinterpreten, pero muchas veces pedimos salud y no está mal. Lo que sucede es lo siguiente, pedimos sanidad, pero no sabemos el propósito de esa enfermedad. Exactamente. Por lo tanto, tenemos que pedir, como dice Santiago, que tenemos que pedir bien. Pedir bien. Porque quizás en ese momento de una enfermedad, Dios se manifiesta a otras personas. O sea, no lo podemos ver nada más de nuestro lado. Muchas veces, como estábamos discutiendo esta mañana, en medio de una enfermedad, un creyente muere, va al cielo con él, nuestro Señor, en la presencia de nuestro Señor, pero deja una marca, la cual esa persona no vio, pero el propósito de Dios era aún más lejano. Exacto. Capturar a esa persona por la cual ese creyente que murió fuera rescatado por el Señor. Exactamente. Por eso es que nosotros, aún ante la adversidad y la prueba y el dolor, debemos siempre estar en el gozo del Señor. Y esto es solamente un resumen de lo que habíamos discutido en los capítulos anteriores, en el episodio introductorio, en el episodio 1 y 2. Ahora, en este episodio 3, en los minutos que nos quedan, vamos a hablar un poco de cómo vivir en el gozo del Señor en un mundo abrumador. Eso está duro, porque vivimos, mire, amigo y hermano, si usted no se ha dado cuenta del mundo en el que usted y yo vivimos, yo no sé en qué mundo usted vive, porque este mundo, usted lo que tiene es que salir de la puerta de su casa, es más, ni salga de la puerta de su casa. Sus hijos, el perro, el gato, el vecino, las noticias. Bueno, el mundo es abrumador. Por eso no siempre le podemos echar la culpa a Satanás. No. Nosotros tenemos tres enemigos. Satanás definitivamente está ahí. Él está, es el dueño de este mundo. Él está trabajando. Él es el príncipe de las potestades de este mundo. Satanás está ahí, sí, pero no toda la culpa es de él. No. Porque también tenemos al otro enemigo, nuestro pecado. Sí, que ya nacemos con él. Nacemos con él. Ya eso está grabado en nosotros. Por lo cual tenemos ese segundo enemigo. Y tenemos un tercer enemigo que se llama el cosmos o el mundo que nos rodea. Hay diferentes tipos. Está el mundo como creación, está el mundo como el humano y está el mundo como el universo. Todos esos tres, junto con Satanás y nuestro pecado, se ponen en compinche. Es una palabra bien puertorriqueña. Yo no sé si en otros países, ¿verdad? Pero se ponen de acuerdo. Se ponen de acuerdo, esa es la palabra más propia, para atacarnos. Y nosotros vivimos en un mundo abrumador. Como hemos estado viendo en esta serie que hemos estado en esta segunda temporada discutiendo, el gozo es algo que podríamos decir todos anhelamos. Sí. Creyentes y no creyentes. Sí, claro. Anhelan vivir deleitándose en algo, ¿verdad? Pero que a menudo parece muy difícil de alcanzar, especialmente en los tiempos que vivimos. Por eso es que usted ve tanto creyente con una cara que parece que se chupó un limón. ¿Por qué? Porque usted ha visto esas caras de los bebés cuando le dan un limón que pegan a hacer así, se ponen bien, que se arrugan y sí. Pues así hay muchos creyentes viviendo como si se hubiese chupado un limón, porque
no viven en el gozo pleno del Señor. Hermano, nosotros hemos tenido unas pasadas semanas abrumadoras. Sí, como dice la jerga puertorriqueña, que han sido a palo limpio. A palo limpio, pero aún así, al final de cada día, yo podía ver la mano del Señor en todo lo que estaba pasando. En todo, claro. En todo lo que estaba pasando. Sí. Y a pesar de que mi día era abrumador, yo podía sentir el gozo del Señor en mi vida. Porque al final del día yo decía, wow, Señor, gracias. Gracias que me llevaste hasta el final de otro día. Y porque nos hizo entender que no somos nosotros los que resolvemos las situaciones. Exacto. Es Dios con su plan perfecto. Así que experimentar el gozo debe ser parte de la vida de todo cristiano. El gozo no es tuyo, ni es mío, ni depende de ti, ni de mí, ni de las circunstancias. El gozo es parte del fruto del Espíritu Santo. Eso quiere decir que usted tiene que haber nacido de nuevo para experimentar el verdadero gozo del Señor. Gálatas 5, Sori, ¿qué nos dice? Del 2 al 3 dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu. Un fruto. Un Espíritu Santo. Uno que produce diferentes características o atributos de ese fruto. Y el primero es amor. Todo acabará, pero el amor nunca. No cesará. Nunca. Eso lo dice 1 Corintios, ¿ok? Y el segundo es gozo. Mire qué cosa. Como el apóstol Pablo lo pone en el orden que el apóstol Pablo se lo dice a la iglesia de Galacia. Le dice, el fruto del Espíritu comienza con el amor. Y en crecimiento, si lo podemos ver de esa manera, le sigue el gozo. Sí, porque va produciendo cada cosa eventualmente. Mira el próximo. Claro. Paz. Si usted tiene amor y usted tiene el gozo del Señor, usted va a sentir la paz del Señor. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo os la da. ¿Ve? Mira el tercero, pero el cuarto, paciencia. En medio de todas estas características del fruto del Espíritu, usted puede ver cómo el Espíritu Santo va trabajando en su vida y transformándola para que usted pueda vivir una vida plena de gozo. Este gozo es producido por la obra de Dios en nosotros y es parte de la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Dios no quiere que usted esté como un limón chupado. Tan simple como eso. Sí. Él quiere que usted esté gozoso. Pero los cristianos maduros, Sori, ¿sufren o no sufren? Los más maduros del pueblo de Dios experimentaron periodos de falta de gozo. Dame algunos. El clásico, como decimos, Job. Job deseaba que nunca hubiera nacido. Eso dijo él mismo. Claro. Él no maldijo a Dios en ningún momento, pero él dijo, yo deseo nunca haber nacido. Nunca. Porque él estaba sufriendo. Claro. ¿Sabes lo que sentir esa lepra comiéndose hasta el hueso? Hasta el hueso. Increíble. Nosotros nos quejamos por una cortadita de papel y nos estamos muriendo. Exacto. Nada más póngalo a ese extremo. ¿Y qué pasó con David? El rey David, oraba para que fuera llevado a un lugar donde no tuviera que haber nada con la realidad. Porque él estaba siendo perseguido aún por su propio hijo, Absalón, si no me equivoco. Imagínate, es que también, como nos pasa a nosotros, nos metemos en tantos problemas y tomamos tantas malas decisiones que llega un momento dado en que todo eso repercute a nosotros y esas son las consecuencias del pecado. Exactamente. ¿Y qué pasa? No queremos estar con la realidad porque nos abruma tanto que nos quita el gozo. Y estamos hablando de hombres grandes, Job, David, pero ¿y qué de Elías? Imagínense que en la transfiguración Elías sale ahí. Claro. Ok, ¿qué pasó con Elías? Aún después de vencer a los 450 profetas de Baal, pidiendo que bajara fuego del cielo, que eso está en Primera de Reyes, capítulo 18, huyó al desierto y le pidió a Dios que le quitara la vida. Imagínese usted
el profeta de Dios, Elías. El profeta de Dios, después que hace a través de él, el milagro y todo lo que usted puede leer en Primera de Reyes, todo lo que sucede en ese evento, se fue huyendo de una mujer. Sí. Se fue huyendo y le pidió a Dios que le quitara la vida. Si estos hombres lucharon, hombres que muchos de ellos caminaron con Dios, ¿cómo podemos experimentar gozo constante en nuestra vida cristiana, en el mundo en el que vivimos? No podemos experimentar, amados hermanos, gozo si no entendemos que este es un regalo de Dios. Sí. Mire, usted puede conocer, ¿verdad?, la Biblia entera, usted puede haberla leído completa, usted puede haber hecho profesión de fe y haber confesado su pecado y haber confesado a Cristo como su Señor, ¿verdad? Pero aún así, el gozo no depende de usted. No, porque es un don de Dios. Es un don de Dios. Mire, la raíz, lo hemos discutido en los capítulos anteriores, pero a modo rápido de referencia. La raíz de la palabra gozo en la Biblia viene de la palabra griega chara, que está estrechamente ligada con la palabra griega charis, que significa gracia. ¿Y qué es la gracia? Un don de Dios. Por lo tanto, el gozo, al igual que la gracia, solo Dios lo puede dar como una respuesta de los dones que Él mismo nos da. Y somos conscientes de esa gracia de Dios y cuando la disfrutamos de su favor. Exactamente. Cuando viene de parte de Dios, nosotros somos conscientes de que viene de parte de Dios y así disfrutamos de ese gozo sabiendo que proviene de Él. Sí, porque nos enfocamos en Dios, que es lo más importante, y en lugar de meditar en nuestras dificultades o en las cosas que roban nuestro contentamiento, debemos meditar en Dios. Exactamente, constantemente meditando en el Señor, sin sacar nuestra vista. Recuerda lo que le pasó a Pedro. No tiene que ver con el gozo, no tiene que ver directamente con el gozo, pero cuando Pedro estaba en la barca, el Señor Jesucristo viene caminando en medio de la tormenta. Ellos lo ven, primero piensan que es un fantasma y luego Pedro lo identifica y le pide que él quiere caminar sobre el agua y Jesús le dice, ven. Y Pedro sale de la barca y empieza a caminar sobre el agua, pero cuando bajó la vista, se hundió. Hermanos y amigos, lo mismo nos pasa. Nosotros tenemos el gozo del Señor por medio del Espíritu Santo porque es un don de Dios. Pero cuando quitamos la vista de nuestro Señor, la más mínima prueba nos va a mover. Sí. Se lo garantizo porque yo lo he experimentado. Entonces, esto no quiere decir que debamos negar nuestro descontento o nuestras emociones negativas. No, las tenemos momentos negativos y descontentos. Y es bueno reconocerlas también. Y es bueno reconocerlas también. Mientras experimentamos sufrimiento y dolor en este mundo, debemos seguir el ejemplo de muchos de los salmistas y así derramar nuestros corazones a Dios como ellos lo hicieron. Lo particular de los salmos es hermoso ver, ¿verdad? Cuando hay ese clamor, que eso es lo más que a mí me gusta, de los salmos que son de plegaria, rogativas y todo lo demás, es que uno derrama ante el Señor lo que le sucede a uno. Pero aún así, tú reconoces que solamente la dependencia viene de Dios. Porque podemos sin rodeos ningunos decirle a Dios lo que nos pasa. Claro. Podemos ir ante el trono de la gracia porque tenemos acceso directo al trono por los méritos de Cristo Jesús, postrarnos en la ducha, en el baño, en el piso, en el cuarto, en la cama, donde usted se encuentre, y sin rodeos decirle a Dios, Señor, esto me está pasando y no encuentro solución. Pero aún así, todo va a depender de la voluntad, como tú dijiste ahorita, de Dios, porque es su plan y no el nuestro. Así es. Ahora, les voy a dar algunos salmos para que usted luego los lea en su casa y usted vea lo que es derramar sus preocupaciones y cargas ante el Señor. Salmo 3, Salmo 13, Salmo 18, Salmo 43, Salmo 103. Son algunos de los salmos que usted puede leer y según lo lee, hable con Dios, derrame sus cargas a Él
y comience a vivir en el gozo del Señor. Pero nuestro texto base, que se encuentra en Filipenses capítulo 4, tiene mucho que decir sobre el gozo del Señor. Y el apóstol Pablo, como mencioné, escribiendo desde la cárcel, hace hincapié en lo que es el gozo del Señor. ¿Qué dice Filipenses capítulo 4, versos 4 al 8, Sori? Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Mira, ahí están otra vez las características o atributos del fruto del Espíritu. Pablo dice que nos gocemos en el Señor. Sí. Y otra vez lo dice, en el Señor. Dice que no nos afanemos. Eso significa seamos pacientes. Y la paciencia es un fruto, parte del fruto del Espíritu. Y también dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones. Fíjate que la paz de Dios es otra característica del fruto del Espíritu. Por lo tanto, Pablo en esta carta a los Filipenses está diciéndonos, miren, ante toda adversidad que usted pueda estar pasando, y él no lo está diciendo por decirlo, no. Repito, él estaba preso en esta carta, son 4 cartas carcelarias, Gálatas, Efesios, Filipenses y Filemón. Esas 4 cartas son 4 cartas carcelarias. Él está preso cuando las escribe, ¿ok? ¿Usted está preso cuando usted escribe una carta a su familia? Ya eso no se hace. Si es que usted ha escrito cartas, yo escribí cartas cuando estaba en el ejército. Sí, pero hace mucho ya de eso. Hace mucho tiempo de eso. Pero cuando usted envía un mensaje, cuando usted envía un correo electrónico. Claro. Pablo estaba diciéndole a ellos, miren, tenemos que ver la importancia de alabar a Dios en medio de las tribulaciones, recordando que Él siempre está cerca de nosotros, orando por nuestras preocupaciones en vez de preocuparnos en nuestras preocupaciones. Sí, no, porque ahí es cuando experimentamos ese gozo, el cual es de Dios. Por lo tanto, en medio de toda situación, cuando derramamos nuestras súplicas a Dios, ahí viene la paz. Definitivamente, Sori, definitivamente. Si no lo hacemos de esa manera, vamos a estar viviendo completamente amargados, distraídos, nuestras mentes van a estar en otro lado. David escribió que el estudio de la palabra de Dios puede traernos gozo. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando yo leo la Biblia, de momento hay un texto que me dice, wow, Señor, yo no sabía que tú decías eso ahí. Y lo he leído montones de veces. Sin embargo, me trae un gozo increíble saber que Dios me está hablando de una manera diferente con el mismo texto que ya yo he leído muchísimas veces. Por eso es que la Biblia es viva. Eso iba a decir ahora. Hebreos dice que es viva y eficaz porque es cambiante. Ella sigue siendo la misma, pero como nos habla de manera cambiante, como si tuviera vida que la tiene en ella misma. Experimentamos el gozo al comunicarnos con Dios a través de la oración y experimentamos el gozo al mantener nuestro enfoque en cosas piadosas en vez de las circunstancias difíciles que nos pueden quitar la paz. Fíjese, hermano, yo no sé si a usted le ha pasado y a usted, amigo, que me escucha, pero cuando nosotros oramos en momentos difíciles y las lágrimas empiezan a correr, no son lágrimas de duelo, no. Son lágrimas de gozo. Sí, porque esa conexión, las lágrimas lo que demuestran es la conexión infinita que hay con Dios nuestro Padre y el derramar eso es gozo. Definitivamente. El gozo se siente. Tú sientes un gozo cuando tú puedes desbordarte ante el Padre y poder decirle todo lo que te está sucediendo. Pero también hay un sumo gozo cuando en vez de concentrarnos en la situación difícil que estamos viviendo,
nos concentramos en vivir en una manera piadosa. Cuando usted tiene piedad por usted mismo y por el que le rodea. Jesús también dijo, porque yo no quiero que esto sea solamente de Ángel y Sori y del estudio que hemos hecho, no. Jesús, nuestro Señor, también dio algunas instrucciones con relación al gozo. Juan capítulo 15, versos 9 al 11, Él habló de permanecer en Él y obedecerle a Él, porque esto produce gozo. Estas son las instrucciones de Jesucristo. Si usted no quiere escuchar nada de lo que yo he dicho hasta ahora, ni mi esposa, de lo que hemos hablado hasta el momento, quédese con este pasaje. Sí. Juan 15 dice así: como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Estas son instrucciones del Señor Jesús. Permanezcan en mi amor. Si guardan, para el que dice que no hay que guardar la ley, aquí se lo voy a dejar. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Porque cuando usted guarda los mandamientos y usted no miente, usted puede estar en el gozo del Señor, ¿ve? Dice, así. Ok, permanecen en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo, dice Jesús, esté en ustedes y su gozo, es decir, el nuestro, sea perfecto. Perfecto, porque nuestro ejemplo es Él. Es Jesús. Que tomó la cruz y aceptó todo lo que venía del Padre. Por eso es que una de las claves de que usted está en el gozo del Señor es cuando usted es obediente a su palabra. No se desvíe por caprichos o porque usted escuchó, porque un ángel le dijo, o porque usted tuvo un sueño y una revelación divina. Céntrese en la Escritura y obedezca lo que Dios ha dicho. Otra manera de experimentar el gozo en la vida cristiana es a través del compañerismo, de lo cual ya hablamos. Dios le dio descanso a Elías y luego envió un hombre, Eliseo, para que lo ayudara. Primera de Reyes, capítulo 19. Nosotros también necesitamos amigos con quienes podamos compartir nuestras heridas y nuestros dolores. Eclesiastés lo dice de manera perfecta. Hebreos 10 nos dice de la siguiente manera: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que aquel día se acerca. Es decir, cuando usted está en coinonía, en común unión con otros hermanos en la fe, y usted puede confesarle sus cargas y sus problemas a esos hermanos en la fe, usted va a poder experimentar un verdadero gozo en su vida. Debido a la gracia de Dios, sabemos que podemos acercarnos a Dios confiadamente. Y sabemos que estamos limpios de nuestro pecado. Estamos unidos en una nueva comunidad de fe, una familia de creyentes. Ahora, el gozo, para terminar, el gozo está destinado a ser un sello distintivo de la vida cristiana. Es un fruto del Espíritu y un don de Dios. Hermano y amigo, vuelvo y repito, el gozo, la alegría y la felicidad no es lo mismo. El gozo viene solamente de parte de Dios
y es un don de Dios porque es parte del fruto del Espíritu Santo de Dios. Así que no es suyo. Proviene todo de Dios. Proviene de Dios. Por lo tanto, ante las adversidades de la vida y ante un mundo en tinieblas y ante un mundo en oscuridad y ante un mundo consumido por el pecado, la única manera de vivir en un verdadero y pleno gozo es de la mano de nuestro Señor Jesucristo todo el tiempo. Usted puede creer que usted está viviendo en gozo porque tiene muchos lujos o comodidades o estabilidad financiera. Amigo y hermano, especialmente a nuestros amigos que nos escuchan, créame, usted puede tener la cuenta de banco más grande del mundo y si lo atrapa un cáncer, Dios no lo quiera, pero su cuenta de banco no le va a salvar y su cuenta de banco no le va a dar gozo. Se puede vaciar completa. Steve Jobs, el dueño de Apple, fundador de Apple, billonario, no millonario, no, billonario. Cuando le descubrieron cáncer de páncreas, el mejor doctor de cáncer de páncreas en todo Texas le dijo, vete a tu casa porque te quedan como 6 meses de vida. Y así mismo fue. Steve Jobs murió aproximadamente a los 6 meses. Así que, amigo, no te sostengas en tu poder económico, en tu poder político, en tu cuenta de banco, en tus bienes materiales, en la esposa hermosa o tu familia grande o estás fit y vas al gimnasio y haces ejercicio y tu salud, pues tú eres un hedonista, tú te veneras tú mismo porque tienes un cuerpo espléndido. No te sostengas en nada de eso, porque el gozo del Señor, una vida en gozo, no depende de nada de eso. Una vida en gozo depende del don de Dios que es dado solamente en Cristo Jesús. Sí, acuérdense, la vida es efímera. Tenemos que vivirla agradando a Dios. En todo tiempo. Nuestro propósito en esta vida, una vez a mí me preguntaron, ¿cuál es el propósito del ser humano? Hay mucho, podemos decir muchísimo, pero el verdadero propósito del ser humano es glorificar a Dios, agradar a Dios y exaltar a Dios en todo lo que hacemos. Y la única manera de hacer eso es una vida en pleno gozo con nuestro Señor. Esperamos poder haber sido de bendición a sus vidas. Si usted tiene duda, por favor, escríbanos. Las próximas semanas, a pesar de que esto parecería que es un tema corto y simple, vamos a estar ampliando cómo se ve la vida de gozo en medio de las diferentes circunstancias que nos acarrean o que nos rodean en nuestro caminar. Sí. Problemas psicológicos, problemas de familia, problemas de salud, situaciones, ¿verdad? Porque ahora fue como un resumen de cómo podemos vivir en medio de la tribulación. Pero yo quiero que usted vea cómo usted se puede gozar en medio aún de circunstancias específicas y cómo nuestro Señor Jesucristo pudo lidiar con todas ellas aún ante la más grande tentación. Así que muy pendiente a nuestra próxima programación. El martes próximo comenzamos Ministerio Didasco. Comenzamos a hablar sobre la teología o el estudio de nuestro Dios, su carácter, sus atributos, si Él existe, cómo podemos saber que Él existe. Todas esas preguntas que usted tiene las vamos a estar discutiendo la próxima semana con el favor de Dios. Así que esperamos poder estar con ustedes en nuestros próximos capítulos de Ministerio Didasco los martes y Radical Contra la Corriente todos los jueves. Así que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Muchas bendiciones del Señor. Les habló su hermano y amigo Ángel Colón y Soris Martel. Dios les bendiga rica y abundantemente.